conferencia se titula Violencia durante la guerra y posguerra desde la historia, que va a presentar el profesor Rafael Gil Bracero, que es especialista en la materia y yo diría que uno de los pioneros, cuando en su departamento casi todo el mundo, cuando él comenzó, lo consideraba medio loco por acercarse a estas temáticas en las que estamos hablando, pues de finales de los 70, comienzos de los 80. No voy a hacer una presentación grandilocuente, pero él es además presidente de la Asociación Granadina de Memoria Histórica y compañero de muchos de los proyectos de sumaciones que hemos hecho a lo largo de tantos años ya, como dije antes, de 2009. Así que, Rafael, te doy la palabra. Sí. Bueno, buenos días a todos los que habéis tenido pues la delicadeza de acompañarnos a esta hora, que bueno, peor es a las 4 de la tarde, pero bueno, en el día de hoy. Como dice Paco, pues bueno, yo investigador, pero que quisiera hacer unas precisiones antes de entrar en materia, que el título, como tenéis ahí, Violencia durante la guerra y la posguerra desde la historia. Lo primero es hacer un homenaje, bueno, haremos una referencia a por qué el día 14 de junio, una precisión, se ha establecido en Andalucía desde el 2017 el Día de la Memoria. Y hace referencia a esto, que fue el primer trabajo que conocimos y empezamos a colaborar Paco en Melejís. Ese 14 de junio tiene referencia con la presentación pública de la finalización de los trabajos de la primera fosa que en Andalucía se había abordado con una metodología científica en este tiempo. Parece mentira, en Andalucía, cuando se nos planteó la posibilidad de indagar sobre los hechos importantes de la memoria histórica para recuperar dentro de la normativa que se estaba aprobando, la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, algún acontecimiento, propusimos que esa fecha de finalización fuese como una fecha emblemática de unas políticas públicas nuevas. Esa fecha, que fue la terminación del Melejís, donde el equipo profesional de arqueólogos y la asociación pudimos exhumar 18 cadáveres, restos de milicianos que huían de el atroz asesinato de la desbandada de Málaga. Huían buscando el lugar de la zona republicana y fueron interceptados en el Valle del Lecrín y fueron asesinados. Ese es un dato que yo me gustaría pues decir que marca un principio y un final de un principio de las políticas públicas desde Andalucía. Bien, yo había hecho un pequeño esquema de qué es lo que quiero hablar en estos 45 minutos aproximadamente, pues hablar de guerra o proceso de represión, un poco aproximarnos, que los que tenéis ya cierta formación es simplemente una recopilación de datos de lo que se conoce el estado de la cuestión sobre la represión franquista y la mecánica, hablar de la mecánica represiva y hablar, me interesa porque desde el punto de vista de la historia, cómo se ha enfocado la represión, cómo se ha enfocado la narración de esas represiones dentro del contexto historiográfico actual, partiendo de un supuesto que en los últimos 30, 40 años se ha superado una determinada forma de estudiar los procesos de violencia en la guerra, lo que llamaríamos el final de la etapa de la cultura de la victoria, por una visión nueva, de un conocimiento nuevo que ha ido abonando, ha ido dando ejemplo y divulgando otros fenómenos de la represión muy distinto a como se había abordado hasta los años 80-90. Y efectivamente
Yo vengo de un departamento, formo parte de un departamento donde efectivamente en los años 90, a mí, el único historiador que entonces trabajaba en represión del franquismo, mis compañeros, algunos que ya jubilados y otros que no se han jubilado, es verdad que me decían que esto del franquismo, la violencia, era poco menos que muy atrevido y era cosa de pensamiento político, pero no de historia. Y fijaros, en 30 años lo que ha cambiado la percepción de esa realidad. No me voy a detener, porque lo sabéis, las características de la naturaleza, como os decía antes, la naturaleza del régimen franquista. Yo lo definiría con 4 grandes áreas o concepciones. Un régimen manu militari, es decir, una dictadura militar de 40 años donde hay una sucesión de normativas, de leyes que hacen ver que estamos hablando de un régimen de fuerza, dictadura militar, no un régimen que, como veremos, algunos habían definido como un régimen que había sido, primero, limpiar, dar paz y conceder las vías para la normalización democrática. Pues bien, frente a esa visión, que ya lo anuncio ahora, es verdad que nosotros tenemos un régimen donde hay una sucesión desde el año 36 hasta los últimos años de los años 70, donde las instituciones y las militares nos hacen ver que estamos en una dictadura de fuerza. En esos años lo que se hace con éxito es de construir toda el Estado, la labor positiva del Estado republicano. Una revisión, como decimos, una revisión, una deconstrucción de todo el Estado republicano, en todos los ámbitos, pero sobre todo me interesa detenerme en los 2 aspectos fundamentales. Desde esas normativas, desde ese proceso manu militar, podemos decir que hay unos fundamentos ilegítimos del franquismo basado en el sistema militar y en lo que vamos a decir inmediatamente del sistema de represión civil y militar, con excepciones, con instituciones excepcionales en el derecho, tribunales excepcionales. Fijaros en ese viñeta que acompaña, qué cosa más arbitraria de la justicia. No, la justicia no, los tribunales formados por hombres que no nombran los políticos. Es decir, que hay un sistema elaborado, ahora iremos con alguna otra precisión, un sistema elaborado para crear unas bases suficientes para excluir. ¿Por qué? Lo que a nosotros hoy día tenemos bastante bien conocido en los últimos 30 años es que se ha avanzado mucho en esa justicia excepcional, con una multiplicidad de instituciones de justicia que llevan y que dan la naturaleza realmente excluyente, represiva del franquismo, lejos de ese amable régimen que sube el bienestar de los españoles, que da la paz a partir de los años 60 y que nos llevan indefectiblemente hacia un proceso de normalidad democrática. Pues frente a esa visión idílica, los decretos desde el 38 hasta la última reforma del Código Penal nos hace ver que hay una forma de perseguir, de controlar, de castigar a aquellos que se salían fuera de lo que consideraba el régimen, que son los únicos que tenían los derechos de ciudadanos de primera categoría. Pero si nos vamos, con el tiempo que no quiero que se nos vaya, nos vamos a hablar de los datos, simplemente para una impronta de esos regímenes, ese régimen con distintas instituciones excepcionales. Podemos decir que cuantificar es importante para saber qué análisis podemos hacer después, una reflexión. ¿Cuáles son los datos aproximadamente de ese proceso de represión y exclusión? Tenemos más de 1 millón de víctimas. Cuando hablamos de víctimas, hablamos de asesinados, de presos políticos, de exiliados y depurados. Nos llama la atención que podemos definir, grosso modo,
con todas las prevenciones de una investigación abierta, que estamos hablando de pérdidas humanas en torno a 200.000 personas, de las cuales podemos tener una certeza muy aproximada de datos definitivos, que de esas 200.000 personas, 50.000 hacen referencia a su origen de víctimas provocadas por el régimen republicano en guerra, aproximadamente 50.000. Es decir, de cada 4, 1, pero el resto es responsabilidad práctica de cualquier tipo que ahora veremos, de terror caliente o terror frío durante la dictadura, de 150.000 a 50.000. Pero es que todavía hablamos, y lo ponemos entre comillas, que el fenómeno de los últimos 20 años es que se habla de un régimen que todavía tiene un número muy considerable de desaparecidos. Es verdad que las matizaciones de Julián y algunos de los que nosotros nos hemos aproximado, en esos desaparecidos no son sino una parte de la información de víctimas que todavía no se conocen dónde están, pero que posiblemente estén registrados en algún otro acervo documental. Esos 14.000 desaparecidos es la cantidad o el número que se aproximó a el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional cuando Baltasar Garzón empezó a investigar las responsabilidades políticas del régimen anterior por tener esos números de víctimas y desaparecidos. No quiere decir que todos los desaparecidos son víctimas que hay que añadir a los 200.000. Muchos de ellos, y son matices que si hace falta después lo podemos completar. Pero estamos hablando de un número importantísimo de funcionarios, una parte de la represión de funcionarios que han sido depurados, inhabilitados. Tenemos hasta 25.000. Uno de los colectivos más importantes, como hacía referencia el vicerrector, es el personal dedicado a la educación superior y sobre todo la educación elemental de primaria y secundaria. Solamente en Granada, en el distrito universitario, fueron 7 los profesores universitarios que fueron asesinados. Pero tenemos el dato actualizado por mi investigación, que lo podemos ya adelantar, de 52 maestros. 7 profesores de universidad y 52 maestros en el mismo provincia de Granada. Por lo tanto, se puede decir que hay una especial inquina de persecución, eliminación de lo que es el funcionario de la transmisión de las ideas republicanas, que es el maestro de la época. Pero tenemos 500.000 internados, se cuenta que fueron 400 y pico mil los exiliados, aunque es verdad que a partir del 45 algunos retornaron. Tenemos 8.000 víctimas últimamente divulgadas de españoles que fueron eliminados en los campos de exterminio nazi. Tenemos hasta el año 60 aproximadamente, teníamos todavía 300.000 personas en las cárceles. Eso que se habla de España, una inmensa cárcel hasta los años 50 y 60 en distintas digamos, hornadas de represión. Y tenemos datos, algunos avanzan, de niños desaparecidos que están empezando a ser estudiados como uno de las naturalezas de esa represión tan sistemática durante los años del franquismo. Pero solamente es una pincelada. Tenemos, fijaros, condenados a muerte entre el 54 y el 63. Hay 50 condenas a muerte. Tenemos detenidos por el TOP hasta el 76, 53.000 ciudadanos. Detenidos por motivos políticos, entre ellos Paco en su momento, entre el 74 y el 75, está ahí en los estudiantes universitarios. Es decir, que hay un continuo, sin decir aquellos que fueron condenados por la ley de peligrosidad social entre el 70 y el 79 por su condición sexual, los objetores de conciencia y algo
que empieza a tener una cierta notoriedad de ser elevado a categorías de estudio, que son aquellos víctimas que ya, muerto Franco, hasta los años 80 fueron eliminados en los procesos de lucha de calle, en las calles, en el propio post-franquismo, el inicio de la transición. Se comenta o se tiene la constancia de que más de 230 personas fueron eliminados por tramas ultraderechistas en España. Concretamente, alumnos de la Universidad de Granada, como fue Javier Verdejo en el 76, fue eliminado en Almería cuando pintaba Pan, Tierra y Libertad. Y que está todavía en esa nebulosa de que nadie ha sido capaz de establecer responsabilidades de los cuerpos de policía. Por lo tanto, queda mucho que hablar de la naturaleza. Pero si nos vamos a la guerra, en un esquema que no es nada atractivo, pero por lo menos para decir las dos violencias que hay que advertir, no deberíamos de mantener, aunque lo matizaremos más adelante, no es lo mismo una violencia de un sitio o de otro. La equiviolencia, la equidistancia, o eso tiene unas componentes realmente ideológicas y de forma de entender nuestro pasado más reciente. Haremos una reflexión cuando hablemos con algunos autores. La distribución, este es un cuadro incompleto en el 2012-2014 de ese balance de 50 a 150, por un lado, de víctimas por todas las comunidades de España. Prácticamente el estado avanzado por Ledesma y por Francisco Espinosa Maestre, donde nos habla de esa proporcionalidad. Estos datos están recogidos, hacen referencia en torno al 2012-2014. En el 2022 podemos decir que donde se hablaba de 130 estamos más cerca de 150, y donde se hablaba de 49.700 y pico prácticamente no ha habido movimiento ninguno, porque se conocen mejor los resultados cuantitativos, podríamos decir, no cualitativos, o también cualitativos, de las víctimas de la violencia durante la guerra en la zona republicana. Si hiciéramos el reparto en Andalucía, circunscribiendo a Andalucía, esos datos de 8.500 están sacados de mi aproximación en la tesis doctoral mía. Aproximadamente de 8.000 tenemos más de 7.000 nombres concretos. Yo diría que entre 7 a 8.500 son las víctimas que pudieran estar en las fosas que están siendo estudiadas en los últimos 20 años, las que haremos los próximos 20 años. Espero que no, ¿no? Pero nos jubilaremos antes. Y ahora entramos a reflexionar. A mí siempre me ha gustado, además son dos de mis ídolos, digamos, de maestros, Ángel Viñas y Julián Casanova. Ángel Viñas, en España no se han ajustado cuentas con el pasado, ni existe interés gubernamental para que se conozca mejor el pasado. La advertencia de Ángel Viñas, hasta casi en nuestros días. Julián, la estrategia de la derecha ha sido durante muchos años ocultar los aspectos más violentos de la violencia franquista, mientras se ha enfatizado eso de el terror rojo. Tanto así que hay multitud de libros que se han escrito en los últimos 7 o 8 años que tan originales son esa historiografía, que todos hablan del terror rojo en Cuenca, el terror rojo en Extremadura, el terror rojo en Granada, como si fuese esa es la única versión de ese pasado reciente en nuestros días. Bien, haremos algunas referencias. Algunos, cuando identificáis algunos elementos, voy a decir por qué en España se ha tenido esa doble, digamos, dimensión historiográfica para abordar este tema. Bien, podríamos entrar de lleno de quién el periodo del 39, incluso yo diría desde el mismo 38 hasta los años 70, ha dominado la historiografía
contemporánea española la visión de lo que podemos decir la historiografía de la victoria y después de la paz. Y se ha hecho una elucubración, digamos, de ese régimen basado en la cultura de la guerra, de la Santa Cruzada y después de la paz. ¿Quién son los adalides, los años en el pensamiento, digamos, historiográfico? Pues podemos decir en torno a los años 70, al final del franquismo, que hay una generación de profesores universitarios. El primero, no sé si lo conocéis, Ricardo de la Cierva, que en los años 70 tiene algunos trabajos de aproximación en la historiografía, la bibliografía sobre la guerra civil. Una pequeña anécdota. Ricardo de la Cierva fue catedrático de la Universidad de Granada, en papeles. En el año 76, 79, era el catedrático que teníamos. Nunca llegó a ser profesor en esta universidad. Vino, tomó posesión en el rectorado de Granada y se fue a su destino, que era Madrid. Menos mal que después vino Octavio y algunos, pero este fue catedrático y representa muy bien ese conocimiento de la historiografía neofranquista o franquista, o si me apuráis a hablar de historiografía en la tradición fascista del pasado, donde empieza a investigar y en ese periodo, no sé si conocéis a este señor de aquí, es un militar, dos militares, los hermanos Jesús, Ramón Sala Larrazábal, militares que tienen un especial interés en conocer, cuando empieza la Universidad Española a tener una cierta atención en la República, a decir, bueno, ¿y cuáles fueron los datos de la guerra? Y Sala Larrazábal pasa por ser la primera, digamos, generación que habla de los datos exactos de la guerra civil. Fijaros, ya el propio conocimiento historiográfico de la época, sin abrir muchos archivos, ya tiene los datos exactos. Tan exactos que es ni la mitad de las víctimas que hoy, cuando la historiografía desde el año 80 a la actualidad ha investigado provincia por provincia, los datos no se pueden decir que son exactos, pero sí tienen el valor de enfatizar lo que decía Julián Casanova, que es por qué se produce la violencia. No necesitan indagar en la violencia de los franquistas, sino que van a hacer hincapié de la violencia en la zona republicana, de tal forma que enalteciendo o exagerando de una forma hiperbólica con el detalle macabro de todo lo que hacen los rojos, en cierta manera estaban legitimando que, obviamente, si es tan violenta la República, tuvo que ser respondida esa violencia con otra violencia desde el propio Estado para autodefenderse. Bien, esta es la generación de los años 70 y 80, pero he puesto aquí los que en los años 90, no sé si conocéis algunos, los que algunos dicen la tendencia no maoísta, sino la historiografía moaísta, de Pío Moa, que Pío Moa tiene sus orígenes en la izquierda, algunos dicen de la extrema izquierda, y un día se encontró con la luz de la verdad y todo lo que ha escrito en los años 80 y ha divulgado pasa por ser uno de los divulgadores de los excesos de la República, y además ha sido el inspirador de esa versión, que ahora diremos algunos aspectos, que ha sido comprada por determinados gobiernos, el gobierno Aznar y todos sus cachorros. Moa, como aquí el ilustre César Vidal, y la culminación son una generación
de jóvenes profesores universitarios que han llegado a la universidad o a la élite de la universidad, de los profesores titulares y catedráticos, recientemente, en los últimos 20, 30 años. Ahí tenéis a Fernando del Rey Reguillo, ahí tenéis a Roberto Villa y otros de los investigadores que han producido en los últimos 20 años esa renovación de la generación de Ricardo de la Cierva. Lo malo que era la República era tan negativa que hubo, ahora lo diremos en algunas frases, era tan negativa y tan mala que obviamente tuvo que salir los españoles de verdad a corregir ese rumbo de ruina, ese rumbo erróneo y antiespañol que había provocado la generación de la República. El culmen fue el diccionario biográfico. Hace aproximadamente 10 años hubo un escándalo, podríamos decir, en torno del 10 al 12, cuando se empieza a editar el diccionario biográfico de español, que fue encargado por la administración del gobierno Aznar, donde se dieron ingentes del 96 hasta la primera década del 2000 fondos extraordinarios para revisar en más de 50.000 voces la historia de España en renovación historiográfica, con un apoyo obviamente desde la administración y como había cierto rigor, la voz de Franco se le encargó a un medievalista, un especialista en historia medieval, que como sabéis, toda la historia medieval se dedica a estudiar el franquismo. Bien, Luis Suárez. Es decir, es digamos, un culmen de lo que había detrás de la utilización del poder, que no nos debe de ser ajeno, y dentro de una semana veremos lo que puede cambiar el poder sobre algunos aspectos de conocimiento, cómo se puede establecer coordenadas ideológicas para cambiar la profesión actual. Uno de los escándalos era que casi todas las voces de historia contemporánea estaban dedicadas o tenían firma de profesores fuera de la materia o representantes de la Iglesia, que como sabéis también se dedican a estudiar la historia contemporánea en todos sus detalles. Por lo tanto, desde el poder, impulsado del poder. César Vidal y algunos... Ay, perdonad, ya me he ido. Que lo tengo aquí para que no se me vaya. Ahí. Pero, como os decía, me interesa un poco cómo esta generación de la historiografía de la Santa Cruzada ya tenían clarísimo, en eso hay que darle la oportunidad y la inteligencia, porque normalmente la gente, perdonad, no sé si hay alguien de pensamiento conservador o de derecha en la sala, pero mientras que en la izquierda tenemos distintas formas y variadas formas de entender el pasado, incluso el presente, la derecha lo tiene muy claro, pero no es desde ahora, sino del pasado. Fijaros, no sé si os conocéis lo que se llamó el dictamen. Para mí, la historiografía franquista empieza en plena guerra. En plena guerra. Ya tenían ellos la idea de educar, regenerar las generaciones del futuro. En plena guerra se aprueba un dictamen para la legitimidad, para elaborar un discurso, legitimidad de los poderes actuantes en el 18 de julio. ¿Quién está formando del 38 y están terminadas las conclusiones en abril del 39? Justo identificada, iniciada la llamada era de la paz franquista. ¿Y qué es lo que viene a decir el dictamen? El dictamen está claro. Si hay que justificar lo que vamos a hacer, esos datos que hemos dado referentes desde el año 36, vamos a decir que lo tienen claro, que hay un poder ilegítimo. ¿Os suena algo el poder ilegítimo?
los poderes del Frente Popular fueron con motivo de unas elecciones. Desde el primer momento se le está diciendo que son ilegítimos los poderes. La democracia, con todas las imperfecciones, es el mejor sistema, más igualitario, más equilibrado que hay, mientras no tengamos otro. Evidentemente, la gente se puede equivocar votando, pero ojo, lo que tú no puedes llamar, si no estás de acuerdo con los resultados, decir ilegítimo porque no están de acuerdo con mi propia forma de entender la realidad. Esa ilegitimidad no suena hace 4 o 5 años. Es decir, no han innovado prácticamente nada. El gobierno actual se le ha hablado, perdonad que haga ese paréntesis, se le ha llamado ilegítimo desde el primer momento, porque no estaba. Pero circunscribiéndonos al dictamen, fijaros, desde el año 38 ya tienen claro que si es ilegítimo, es bárbaro el régimen de la República, no es reprobable eliminar y reconducir a España gobernada, extraer, eliminar, aniquilar esos poderes, porque se está haciendo un servicio superior que es el servicio de la patria. Fijaros, esto está publicado en la Editora Nacional del 39 y en los años 70-80 tenemos, aquí hay una de las ediciones, fijaros, entre el 2005 y el 2010 se edita facsímil de lo que se publicó en el año 39. ¿Qué ha pasado en España entre el 4 y el 11? ¿Qué hay por medio? Algo fundamental, que es la ley de la memoria, con todas las imperfecciones, pero sobre todo la cantidad de profesores, de trabajo de conocimiento, donde están analizando esa supuesta ilegitimidad de los poderes y están, digamos, describiendo los abusos del franquismo que ha querido de alguna forma. Si decimos que los poderes actuantes en la República del 18 de julio eran sustancial y formalmente ilegítimos, jamás pueden prevalecer, por ostensibles y aparentes que ellos sean los títulos de una legalidad constitucional, contra los indestructibles principios y, sin duda, ante Dios y ante la historia, 100.000 veces más fuertes, que pueden impulsar a un país en momentos decisivos y liberarse para permanecer fiel a sí mismo y salvar a la humanidad al alejar el peligro terrible y cierto. Está bastante mal escrito, pero la idea está clara, que incluso si hay una cierta legalidad, no puede ser corroborada con los superiores, indestructibles principios ante Dios y ante la historia de liberarse del mal. Porque además, en la parte todavía más dura, es que hay una legitimidad asumida, porque España, esa España de manifiesta, digamos, idea imperial, católica, está basada en algo tan claro. Fijaros la importancia, cómo se utiliza la historia, porque hay un santo derecho a oponerse por la fuerza al tirano, que usurpó el poder, o por la distinta vía de incluir esta facultad de resistir ante la opresión entre los derechos más sagrados del ciudadano. Se está utilizando la llamada escuela de teología, en la teología de la teología de Salamanca, de los padres Victoria, el padre Suárez de Granada, para oponerse al tirano del poder absoluto de España, donde no había un factor. Esto lo están diciendo magistrados, porque conforman ese grupo de dictamen magistrados de alta, digamos, magistratura. Por lo tanto, se está utilizando algo, si ya lo decía el padre Mariana, Santo Tomás, si el padre Victoria, el padre Suárez, que se puede eliminar a los tiranos, el tirano es el régimen republicano, no pasa nada si eliminamos a los que consideramos unos extraños anti-españoles y, digamos, han usurpado ese poder.
Pero claro, es que no solamente tenemos el dictamen de la comisión ilegítima. Desde el primer momento, esto es una de las cosas que más me han enervado siempre a la hora de contabilizar y cualificar a las víctimas. De modo que podemos decir, como he dicho antes, que tenemos una cifra ya cerrada de 50.000 víctimas en la zona republicana. Podemos matizar después, y lo diremos si sale, la circunstancia de esa violencia. Pero lo que está claro es que incluso los datos están relativamente cerrados. ¿Por qué? Porque el Estado franquista, ese de la Santa Cruzada, desde el primer momento consideró que sus víctimas son víctimas mártires que deben de ser dignificadas y para no ser olvidadas, porque fueron los que dieron su vida para darnos la sangre de la paz franquista. Desde el primer momento, el régimen, desde el 39, concretamente hace un esfuerzo, que ese sería el mismo esfuerzo, o es parecido al esfuerzo que estamos haciendo ahora, 80 y tantos años después, de saber qué es lo que pasó realmente. Pues bien, el régimen hizo un esfuerzo desde el año 39 en instruir una causa general para el conocimiento de todos los hechos acontecidos durante el periodo de la dominación roja, conocida como la causa general. Es decir, contar absolutamente, hombre, cuando uno se le dice así y no se matiza, hombre, ¿eso era un esfuerzo honesto? Lo honesto hubiese sido saber todos los detalles de los pueblos donde había víctimas de un lado y de otro. ¿Sabéis una de las... Yo creo que nunca lo he comentado a ti, pero está publicado. Es decir, que cuando vas a pueblo por pueblo, porque lo controlaba esta instrucción de la causa general, el fiscal general del Estado, y se le manda a todos los presidentes de la audiencia, se le da un plazo relativamente corto, entre el 40 y el 42 tenía que estar terminado la contabilidad de todos los hechos acontecidos, y si algún pueblo se retrasaba, se le indicaba para que fuese prolijo, para que fuese diligente y entregar una serie de estados informáticos extraordinarios, de información extraordinaria, para mandarlo a Madrid y hacer el recuento total. Es decir, que hay un control exhaustivo desde el poder. En el 43 estaban todos los pueblos ya relativamente enviados. ¿Cuándo se publican los resúmenes? Y si había tantos muertos, ¿por qué no se hace una publicación más exhaustiva? Lo que se publica en el 43, en el 63, es un avance. Es verdad que cuando conozcáis la publicación con todos los detalles más escabrosos, y ahora digo lo que decía lo de Birna, los detalles más escabrosos es que se va a Almería, la provincia de Almería, y se reproducen, como yo vi con Rafa Quirosa, mi compañero de Almería. Fuimos los primeros que lo vimos en el Archivo Histórico Nacional, cuando estaba ese fondo en Madrid, en Serrano. Están los informes con unos volúmenes de este tamaño, eran así, unos tamaños de casi 20 centímetros, de todas las fotos que acompañaban a la información, digamos, de texto. Esas fotos estaban así, esos álbumes, es porque estaban pegadas las fotos con ese pegamento que había en la época de los años 40 de harina, y aquello se inflaba, es decir, no estaba pegado con los... es decir, una foto, escabrosas las fotos de todos los que mandaron, desde Guadix, de Baza, de Huéscar, por decir Granada, pero de todas las provincias de Almería, pero sobre todo de Granada, a fusilar a los pozos de taberna y tal en Almería. Y del año 39 hasta el 43 se le dio la información al Estado para planificar los horrores o publicar los horrores que habían cometido la dominación roja. Es decir, decía antes de la honestidad, lo de Birna. Cuando va uno a ver la causa general del pueblo de Birna, te dice el alcalde, en el año 43, no recuerdo ahora mismo, pero puede ser un Espigares cualquiera, porque allí todos son Espigares, dice que no tiene noticia,
Amalia, no tiene noticia este alcalde que se hayan producido ninguna muerte en mi territorio. Es decir, que la muerte solamente contaba para los unos, los otros no. Es decir, que... Y esa causa general ha sido, pues fijaros, una de las piezas fundamentales de la visión de Ricardo de la Cierva. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como la vida es muy larga y longeva, pues podemos decir que esa historia tiene su parte en ciertamente la reacción de la visión de Ricardo de la Cierva, de los Moa, ha hecho, en cierta manera podemos decir que sin esa visión catastrofista, totalmente sectaria, no hubiéramos avanzado quizás esto de una forma, digamos, de la más amable en nuestro trabajo de investigación. Ahí tenéis de uno de los, para mí, de los maestros, no, entonces me queda, bueno, Alberto Rey, Aróstegui, una serie, Francisco Gómez, y una serie Ledesma, un Guzmaro, que vendrá mañana, que son la nueva pléyade de los años 90, 2000, que esa visión, digamos, torticera, arbitraria, totalmente sectaria, está siendo superada con creces. Evidentemente no puedo decir nada más que bueno de mi departamento, desde Paco Cobo a Claudio, a Miguel Ángel, Gloria, mi compañero López Martínez, y de lo que hemos hecho. Pero evidentemente, lo que os decía, cómo ha proliferado conforme ha habido una mayor presencia de la historiografía, los llamados revisionistas. Pero fijaros, con esto casi vamos a terminar, los mitos. Fijaros, este es un resumen muy resumido de lo que creen los nuevos cachorros que yo digo del franquismo en las aulas, lo que creen sobre la nueva historiografía de eso del terror. La República fue ya del principio irregular, violencia anticlerical, luchas sociales del primer día. El golpe de Sanjurjo pues, fue irrelevante. La izquierda no admitió nunca, en cambio, el que perdiera en el año 33. Además, como no quiso, dio un golpe de Estado en el 34, que esos son los orígenes de la guerra, empiezan en el 34. No en un golpe de Estado, sino en el 34. España ya había rectificado. Lo que pasa es que después vinieron el Frente Popular en unas elecciones de fraude para volver otra vez hacia atrás. Y la intervención militar fue la única que podía devolver la paz. Una intervención que podía devolver la paz, pero que, como el mal en España estaba tan mal extendido, pues hubo que estar durante 3 años. Ojo, porque el alzamiento es una de las cosas que yo siempre digo en aula y que lo decimos muchas veces, se nos va a muchos de los que ya tenemos ciertas canas hablar de alzamiento. El alzamiento nunca hubo, porque si hubiera habido alzamiento no hubiera habido guerra. El alzamiento quiere decir que al unísono se hubieran sublevado todos los españoles, y la realidad es que, como ocurrió en Granada, se dividió en dos. La represión no fue tan grande. Si más bien no hubo, la represión no fue tan grande, y si no hubo más víctimas de derecha, porque la sublevación impidió que hubiese más muertes. No que la sublevación empezó matando a gente, sino que la sublevación lo que hizo es que la liquidación de la República lo que hizo es impedir las muertes. La posguerra fue dura, pero no más que en otros países. Fue un régimen autoritario, el hombre murió en la cama, no fue ni fascista. Franco convirtió, en cambio, una potencia mundial, y además nos preparó para la democracia, nos condujo a la democracia, y como hay una ley que ya pelillos a la mar del 77, no hay que seguir investigando, porque a la República no se le debe nada. Nada debe ser recuperado de la República. Este es un análisis que cuando uno ve algunas declaraciones de Aznar y los cachorros de Aznar, lo describen punto por punto. Cuando se habla del régimen de las elecciones de fraude publicada hace
pues 5 años, del 16 y del 17, es exactamente esto. Pero evidentemente inconsecuentes, insustanciales, impotentes, prepotentes y equidistantes. Termino. Pero termino diciendo que nos queda mucho por investigar, porque esas víctimas es el ADN de la represión, del ADN. En España tenemos todavía aproximadamente por acometer, si dice el Ministerio y tiene los medios, y aquí hay personas que pueden o podemos coadyuvar a ello, entre el 2000 y 2023 estaba pensado que se podrían exhumar 25.000 personas. Veremos a ver. Pero en Andalucía, en Granada, tenemos aproximadamente todavía una tarea que hacer. Se empezó en el mapa de fosas y la actualización se está haciendo. El mapa de fosas se empezó con 600 y pico fosas, estamos en más de 700. En todas las provincias se han incorporado. Los últimos datos que yo tengo es que hay, de los 80 y tantos que habíamos identificado en el 2005, tenemos al menos 135 lugares de fosa. Y muchos de los sitios, como Biznar, no es una sola fosa, sino que hay muchos lugares de fosa. Este es el esquema. Lo último que quería decir es lo que nos dicen las fosas. Lo he puesto en negro para que la fosa no es un libro abierto de información complementaria para que aquellos que han sido convencidos o se han dejado convencer porque vivió la etapa del franquismo en paz, nos digan que la paz no es lo que nos dejó el franquismo, sino todo lo contrario: deshumanización, crueldad, ocultamiento e intervención pública para quitar los restos de las fosas. Quería terminar con decir, es una labor multidisciplinar, desde documentalistas hasta arqueólogos, antropólogos, genetistas, sociólogos y psicólogos, y evidentemente quiero terminar con esta paradoja. Granada, 80 y tantos años después, ha sido capaz de dignificar las víctimas de la fosa del cementerio de Granada. Nunca se va a poder exhumar la fosa de Granada. Es un ejemplo. Granada es que tiene una particularidad. Yo siempre he dicho que es una de las provincias más cainitas con su historia reciente, cainitas de destrucción. Lo mismo que Málaga, Sevilla, se ha podido estudiar, se está estudiando la fosa de Sevilla, la de Málaga, se estudió la de Córdoba. La fosa más importante que podríamos tener, que es la fosa, la segunda, el entorno de Biznar, es el cementerio de Granada. Esa fosa o esos lugares de enterramiento han sido destruidas, es decir, aniquilados por un proceso normal de renovación de los cementerios, pero sin ningún tipo de garantía ni ningún tipo de prevención. Málaga, un cementerio también sagrado, se ha respetado esos lugares. Sevilla también, Granada no. Tuvimos que pasar 80 años para poner al menos los nombres en el entorno. Del año 2017, 80 años después de terminar la guerra. El último fusilado en Granada es de 1956. 56. Y hemos tenido que dejar. Mientras este es el lugar en Granada, en el cementerio de Granada, hay un patio dedicado a los caídos por Dios y la patria. Desde el año 38 se empieza a dejar un espacio público de dignificación de las víctimas de un solo bando. El otro bando está en la calle, como arrojado como perro. En cambio, el franquismo cuidó a sus víctimas desde el primer momento. Y enaltecimiento de esa memoria. Hasta hace unos años, la Cruz de los Caídos estaba aproximadamente a 100 metros de aquí, la Cruz de los Caídos. Bajando la cuesta de Molinos encontramos la cruz y los homenajes de estos que fueron aniquilados en los pozos de Taberna y tal, fueron recogidos y llevados en procesión de mártires a sus lugares de origen. Estos son las víctimas de Huéscar, de Galera, que fueron recogidos en los pozos de Almería y traídos
con el apoyo de los regímenes. Lo que no es normal es esto. Esto es Biznar y que dentro de un rato Paco pues dará los detalles. ¿Qué es lo que quisiéramos? Pues lo que quisiéramos que termine. Que lo que quisiéramos es que, y además como yo en mi compromiso es citar a todos mis compañeros del departamento, me faltaban algunos de lo que llamamos la historia nos debe servirnos para estudiar contra la barbarie y estudiar mejor los procesos de paz. Nunca se puede decir que si conoces bien lo que pasó en el pasado es la mejor forma de contribuir a la paz. Y eso es el Instituto de la Paz de nuestra universidad, con algunos de los directores más afamados. Y con eso os agradezco la atención y si queréis pues hacemos algún tipo de comentario al hilo. Muchas gracias. Sucede que estamos habituados a las clases de 2 horas en la facultad. Pero bueno, y 50 minutos. No, 1 hora y 5 minutos. No, 50 minutos. Bueno, pues si queréis intervenir, tenéis la palabra. Si no, pasamos... Bueno, pasamos a la siguiente. Pues la siguiente... Bueno, muchas gracias. Venga, Inma. Ahora le toca el turno a los... Era las 12:30. A los arqueólogos. Vamos con media hora de adelante. Si no hay preguntas, descansamos. Venga. Sí, claro. Pues nos tomamos entonces, si no tenéis nada que preguntarle a Rafa, nos tomamos unos minutos de descanso y seguimos a 1:30.